Para la clasificación de las enzimas se ha adoptado un sistema que es recomendado por la Comisión Internacional de Enzimas. En este sistema se dividen a las enzimas en 6 grandes clases, de acuerdo al tipo de reacción en la que van a participar, es decir, de acuerdo al tipo de reacción que catalizan. A continuación podemos apreciar estas 6 clases de enzimas y los tipos de reacciones en las cuales participan. El primer grupo se conoce como oxidorreductasas, el segundo, transferasas, el tercero, hidrolasas, el cuarto, liasas, el quinto, isomerasas y el sexto grupo de enzimas es conocido como ligasas. Revisemos a la primera clase de enzimas o también denominadas oxidorreductasas. Este tipo de enzimas se caracterizan porque van a catalizar reacciones de oxidorreducción, es decir, la oxidación de un sustrato con la reducción en simultáneo de otro sustrato o coenzima, como por ejemplo, vemos esta ecuación donde estamos viendo un compuesto o un sustrato que reacciona con otro y va a oxidarse uno de ellos mientras que el otro va a reducirse. Un ejemplo característico de una enzima del grupo de las oxidorreductasas es la denominada alcohol deshidrogenasa. Como estamos viendo aquí, estamos apreciando la transformación del alcohol en un aldehído. En este caso, el alcohol va a convertirse en aldehído con la reducción del NAD a NADH. Esa enzima alcohol deshidrogenasa se encuentra en los humanos y en muchos animales y participa en la eliminación del alcohol que puede ser tóxico. Por ejemplo, los niveles de la enzima alcohol deshidrogenasa va a variar entre las poblaciones y entre la población masculina y femenina. Es por eso que generalmente las mujeres no pueden procesar el alcohol a la misma velocidad que lo hacen los hombres. Las oxidorreductasas también pueden oxidar otros sustratos adicionando oxígeno y encontraremos otros grupos de enzimas dentro de esta clase de oxidorreductasas como por ejemplo las oxidasas, oxigenasas, hidrolasas, deshidrogenasas, peroxidasas y las catalasas. La segunda clase de enzimas es conocida como transferasas. Las transferasas son encargadas de transferir grupos funcionales de un donante a un aceptor. Transfieren grupos diferentes del hidrógeno de un sustrato a otro. Por ejemplo, pueden ser a partir de carbonos, grupos aldehídos, grupos cetónicos, ácidos, etc. Como vemos en este esquema, van a transferir el grupo funcional de un sustrato a otro sustrato con ayuda de una enzima transferasa. Un ejemplo de transferasas está constituida por las quinasas o sinasas. Estas enzimas van a transferir un grupo fosforilo o fosfato a partir del ATP hacia una hexosa. Una hexosa, recordemos que es un monosacárido de 6 carbonos. Un ejemplo también tenemos acá a la glucosa. Lo que está ocurriendo en este proceso es que se está fosforilando a la hexosa, se está fosforilando a la glucosa. Y esta etapa es importantísima ya que es el inicio de la vía de la glucólisis, una etapa de nuestro metabolismo a partir del cual obtenemos energía. La tercera clase de enzimas corresponde a las hidrolasas. Las hidrolasas son encargadas de realizar la hidrólisis de ésteres, pueden ser enlaces glucosídicos, enlaces peptídicos u otros tipos de enlaces donde haya carbono y nitrógeno. ¿Y cómo realizan este proceso? Añadiendo agua para romper el enlace. Si revisan el video donde describimos a los monómeros y polímeros, veremos este tipo de reacción química llamado hidrólisis. Van a realizar la reducción, la degradación de polímeros para obtener monómeros. Todas las enzimas digestivas van a pertenecer a este grupo de las hidrolasas. Un ejemplo de reacción donde participan las hidrolasas la tenemos en la degradación de la acetilcolina. La acetilcolina es un neurotransmisor que participa en diversos procesos de nuestro metabolismo. Y la acetilcolina, luego de cumplir con su papel, con su rol metabólico, va a ser hidrolizado, es decir, se le añade agua para partirla, para romperla, para degradarla hasta colina y acetato. La enzima que participa en ese proceso es conocida como acetilcolina esterasa. La cuarta clase de enzimas corresponden a las liasas. Las liasas desarrollan actividades parecidas a las enzimas del grupo anterior. La diferencia es que no utilizan el agua. Van a remover o van a quitar grupos de sustratos o van a romper enlaces. Un ejemplo tenemos a la enzima aldolasa. Durante la glucólisis, que es un proceso metabólico importantísimo para obtener energía, la fructosa 1,6-bifosfato, una molécula con 6 átomos de carbono, va a ser partida o fraccionada en 2 moléculas de 3 átomos de carbono.
Una de ellas, el gliceraldehído 3-fosfato, y la otra, la dihidroxiacetona fosfato. La quinta clase de enzimas corresponde al grupo de las isomerasas. Las isomerasas van a realizar procesos de isomerización. Recordemos que los isómeros son aquellos compuestos que tienen la misma composición atómica pero diferente fórmula molecular. Existen diversos tipos de enzimas pertenecientes al grupo de las isomerasas, como por ejemplo las racemasas, epimerasas y las cis-trans-isomerasas. Un ejemplo de una reacción donde ocurre la participación de una isomerasa es el que está dado por la conversión del gliceraldehído 3-fosfato a la dihidroxiacetona fosfato, con la presencia de la enzima llamada triosa fosfato isomerasa. Y el último grupo de enzimas corresponde a la clase ligasas. Ligar significa unir, y las ligasas van a participar en esos procesos de unir sustratos, es decir, de biosíntesis, en que dos moléculas se van a unir utilizando ATP. Las ligasas van a poder dividirse en dos grandes grupos dependiendo su relación con la molécula de ATP. El primero son las sintetasas. Estas son enzimas que van a depender necesariamente del ATP para los procesos de biosíntesis, mientras que el segundo grupo, las sintasas, son enzimas del grupo de ligasas, pero que realizan estas reacciones de biosíntesis sin requerir el ATP directamente. La formación del malonilcoenzima A partir del acetilcoenzima A y el dióxido de carbono en presencia de ATP es una reacción de biosíntesis donde participa una ligasa. La enzima es el acetilcoenzima A carboxilasa. Las enzimas son proteínas formadas por todas las células de los diversos organismos. Específicamente son proteínas globulares, es decir, tienen formas esféricas y pueden ser producidas por células animales, células vegetales, células de hongos, células de protozoarios e inclusive las células bacterianas. Su principal característica es que son moléculas que van a acelerar la velocidad de las reacciones del metabolismo en las cuales participan. ¿Y de qué manera lo hacen? Disminuyendo la energía que requiere esta reacción para poder ser realizada, denominada energía de activación. Y toda enzima actúa sobre una molécula en particular sobre la cual va a ser muy específica. Esa molécula se denomina sustrato. Y algo mucho más importante, el sustrato va a ser convertido en un producto de interés, mientras que la misma enzima no va a sufrir ningún cambio durante la reacción en la cual participa. Revisemos algunas definiciones para comprender bien el funcionamiento de una enzima. Entendemos por velocidad de reacción como aquella cantidad o variación en la cantidad de un producto que se va a formar en una unidad de tiempo, y las enzimas se caracterizan porque aumentan la velocidad de reacción, es decir, aumenta la cantidad de producto que se forma en menos tiempo. Por otro lado, la energía de activación va a ser aquella cantidad mínima de energía que es necesaria para que una reacción química se lleve a cabo. Y como hemos indicado, las enzimas disminuyen esta mínima cantidad de energía requerida. Las enzimas van a actuar sobre una molécula muy específica, la cual es denominada sustrato. Ese sustrato, por acción enzimática, va a convertirse finalmente en producto. Y para que el sustrato pueda convertirse en producto, debe unirse previamente a la enzima. Las enzimas hemos dicho que son muy específicas para el sustrato. Y hay una zona en la molécula enzimática en la cual el sustrato va a unirse. Esa zona de la enzima donde el sustrato se une se conoce como sitio activo. Las enzimas son proteínas, pero en muchas oportunidades esas proteínas deben estar unidas a otras moléculas para poder funcionar de una manera más eficiente, es decir, para ser activas. Solo la parte proteica, es decir, la fracción proteica de la enzima, es denominada apoenzima y además no es activa, mientras que la parte no proteica se denomina cofactor, que pueden ser pequeñas moléculas de naturaleza orgánica o inorgánica, que la apoenzima, es decir, la parte proteica de la enzima, va a necesitar para ser activa. Ese cofactor no está unido de una manera fuerte a la apoenzima, mientras que el grupo procético es similar al cofactor, pero la diferencia con el anterior es que está muy unido a la apoenzima. Mientras que finalmente se va a denominar holoenzima a la enzima activa, y esa enzima activa va a estar formada por la
apoenzima, es decir, la parte proteica de la enzima, y el cofactor o el grupo prostético, para que la enzima funcione de una manera más eficiente. Las enzimas se van a caracterizar, como hemos indicado, por disminuir la energía mínima que se requiere para que un sustrato se convierta en producto. Como vemos en ese esquema inferior, el sustrato va a necesitar una energía de activación adecuada para convertirse en producto. Esa energía de activación va a disminuir si agregamos la enzima específica para el sustrato que necesitamos trabajar. Y si se fijan aquí, en ese otro color, la cantidad de energía de activación va a disminuir drásticamente y el sustrato va a poder convertirse en el producto final en menos tiempo y con menos energía. ¿Y cómo ocurre esta reacción entre enzima y su sustrato específico? En las siguientes imágenes podemos explicarlo. Existe un lugar específico en la enzima que se conoce como sitio activo, que va a servir de unión entre el sustrato y la enzima. Es la primera etapa en esta reacción. Seguidamente, ya cuando la enzima y el sustrato están unidos, vamos a poder mencionar la presencia del complejo denominado enzima-sustrato. En el mismo sitio activo, el sustrato comienza a ser convertido en producto, formándose el complejo enzima-producto, hasta que finalmente, luego de que todo el sustrato ha sido convertido en el producto que buscamos, este producto final va a separarse del sitio activo de la enzima, y como apreciamos, la enzima no sufre ningún cambio y puede reiniciar un nuevo proceso en el cual el sustrato se convierte en producto. Es el modelo de Michaelis-Menten, el cual describe el comportamiento de las reacciones enzimáticas que se llevan a cabo en las células vivas, y se basa en la conversión de un sustrato S a un producto P, por medio de una enzima E que cataliza la reacción. El mecanismo para esta reacción se describe de la siguiente forma. Enzima más sustrato pasa a ser enzima-sustrato, el cual pasa a su vez a ser enzima más producto, donde cada reacción posee una razón de formación. Enzima más sustrato pasa a ser enzima-sustrato, posee la razón K1. Enzima-sustrato que pasa a ser enzima más sustrato posee la razón K-1. Y enzima-sustrato que pasa a ser enzima más producto posee la razón K2. A partir del mecanismo de la reacción pueden obtenerse varias ecuaciones diferenciales que representan el comportamiento de los diversos componentes de una reacción enzimática. Generalmente, con este modelo se busca conocer el comportamiento del sustrato S o del producto P. Para la simplificación de las ecuaciones y su resolución, se dice que la velocidad máxima de la reacción está dada por la relación la velocidad máxima es igual a la constante 2 por la concentración total de la enzima, que es igual a la concentración de la enzima más la concentración del complejo enzima-sustrato. La velocidad de la reacción se da por la velocidad de la descomposición del sustrato S, y considerando un estado estable donde el cambio en la concentración del complejo enzima-sustrato es igual a 0, dado que esta concentración es constante, la ecuación 3 se puede reescribir de la siguiente forma. Así como los cofactores o grupos prostéticos son necesarios para que las enzimas puedan ser activas durante la reacción bioquímica, existen sustancias que pueden reducir o aún detener la actividad catalítica. Esas sustancias bloquean o distorsionan el sitio activo de la enzima y por esa razón son denominados inhibidores, ya que inhiben la reacción bioquímica. Veamos cómo se produce esta inhibición de la actividad enzimática. La primera de ellas, denominada inhibición competitiva, se caracteriza por lo siguiente. En este tipo de inhibición, el inhibidor, aquí graficado de color celeste, tiene una estructura que es muy similar al sustrato y va a competir con él por ocupar el sitio activo. Es decir, el inhibidor se une al sitio activo y no permite la unión del sustrato a la enzima, inhibiéndose la actividad enzimática. Pero además pueden existir inhibidores que se unan a otra parte de la enzima que no sea el sitio activo. En ese caso estaremos presentes ante una inhibición del tipo no competitiva. Como vemos aquí, el inhibidor de color verde va a estar unido a una zona diferente del sitio activo. Esto lo que ocasiona que el sitio activo donde debe unirse el sustrato sufra una distorsión, impidiendo que pueda unirse finalmente a la enzima, produciéndose la inhibición no competitiva, ya que no están compitiendo por el sitio activo. Hasta aquí hemos revisado las características y estructura de las enzimas. En el siguiente video revisaremos la clasificación de ellas. Las vitaminas son sustancias de composición química muy variada, indispensables para el funcionamiento normal del organismo.
Resultan especialmente necesarias durante ciertos momentos de la vida como el embarazo, la lactancia y el crecimiento. Asimismo, ayudan a enfrentar las fiebres causadas por infecciones. Aunque no producen calorías ni forman tejidos, las vitaminas son imprescindibles para que el organismo pueda utilizar los alimentos. Además, protegen al cuerpo contra ciertas enfermedades. Las vitaminas se encuentran en los alimentos de origen animal y de origen vegetal. Existen también como productos farmacéuticos, pero su empleo es delicado. Su consumo en exceso resulta nocivo para la salud. Las vitaminas son sustancias que ayudan a las enzimas a dirigir y controlar las reacciones químicas del organismo. Existen dos clases de vitaminas: Las vitaminas hidrosolubles y las vitaminas liposolubles. Las hidrosolubles se caracterizan porque se disuelven en agua y son eliminadas por el organismo a través de las excreciones. Pertenecen a esta categoría las vitaminas C y B. Las liposolubles se disuelven en grasas. Es imposible para el organismo eliminarlas, por lo que se van acumulando en el cuerpo. Son liposolubles las vitaminas A, D, E y K.